Bueno, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, que tuvieron lugar recientemente en Washington entre Trump, Zelensky y los aliados europeos, volvió a sonar esa frase de intercambio de territorios. En este episodio analizaremos quiénes y qué han dicho sobre este tema en las últimas 24 horas y dónde está esa línea roja, porque Ucrania dice que no habrá ninguna concesión territorial. Aunque en las últimas 24 horas ya han aparecido insinuaciones de que si se trata de un intercambio equitativo, sea lo que sea que eso signifique en cuanto a territorios, entonces Ucrania podría aceptar algunas concesiones territoriales. De facto, pero no de jure, nuevamente aquí ya han surgido más detalles después de las negociaciones en Washington tras estas 24 horas, así que ya hay algo que discutir. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 19 de agosto en el calendario. A continuación hablaremos de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video donde publicamos noticias de última hora. Entonces Donald Trump, les recuerdo, antes de la reunión multilateral en la Casa Blanca con líderes europeos, ya dijo: también debemos debatir posibles intercambios de territorios según la línea actual del frente. Eso fue una declaración directa, no son rumores ni filtraciones, eso es así. El presidente de Estados Unidos declara claramente que el tema de las negociaciones para un acuerdo de paz será precisamente la cuestión del intercambio de territorios. Hoy Trump añadió que Ucrania recuperará algunos territorios y dijo: trataremos de devolverle a Ucrania la mayor cantidad posible, pero Kiev también deberá ceder. Y además citaré otra frase de Trump: el alto al fuego no es necesario para las negociaciones para terminar la guerra. Y de inmediato otro fragmento de la misma cita. Les dieron una muy buena defensa, es decir, los intercambios de territorios y esta protección, en esencia, ahora se presentan en un solo paquete, donde el alto al fuego ya no es necesariamente el primer paso obligatorio. Es decir, si antes Trump mismo decía que primero debía haber un alto al fuego como un gesto de buena fe y luego cualquier negociación, ahora Trump declara que en principio no se necesita ningún alto al fuego para llegar a un acuerdo. El esquema de las demandas rusas ya ha sido reconstruido por varios medios, así que ahora intentaré darte una visión general. Sky News recuerda que en la reunión de Alaska, Putin propuso que le entregaran el control de las regiones de Donetsk y Lugansk como condición para terminar la guerra. Se discutió la idea de un intercambio en otros sectores del frente. Esto se correlaciona con declaraciones anteriores de Trump, quien dijo que habría algún intercambio de territorios. La postura de Kiev en las últimas 24 horas es clara y no cambia de inmediato. Esta es una postura pública sumamente reservada, pero con acentos claros. Porque Zelensky dejó claro que las garantías de seguridad se plasmarán en papel en un plazo de 7 a 10 días en cuanto a los territorios. Él evita fórmulas directas frente a la cámara, pero da a entender que las cuestiones delicadas son tema de su conversación personal con Putin y no declaraciones para la prensa. En relación con esto está la tesis que Zelensky expresó anteriormente de que a Rusia solo se le puede obligar a la paz por la fuerza, es decir, el intercambio directo no se considera paz. Los europeos por su parte han marcado esa línea roja. Y en Washington se ha dicho repetidamente que el alto el fuego debe lograrse al menos para la próxima semana. No se permitirá consolidar la agresión, y esas son las primeras condiciones para entablar negociaciones sustanciales. Indirectamente de esto mismo habla la fórmula de Ursula von der Leyen, llamada el análogo del artículo 5 de la Carta de la OTAN, donde no se menciona nada sobre territorio a cambio de garantías. Es decir, en la formulación europea no se menciona en absoluto que Ucrania deba ceder territorios a cambio de que los europeos y estadounidenses nos den garantías de seguridad. Existe un mecanismo automático de reacción. Ahora los europeos insisten en que miren, está bien, Trump no quiere un alto al fuego, pero Trump exige el intercambio de territorios. Los europeos dicen, escuchen, no debe haber ningún intercambio de territorios, porque ninguna frontera debe ser violada o revisada por la fuerza. Ahora los europeos están dejando un poco ese tema territorial y dicen que está bien. Nos enfocaremos en las garantías de seguridad que deben incluir un mecanismo automático de activación claramente estipulado. Es decir, qué debe suceder por parte de Rusia y cómo deben reaccionar los países occidentales. Keir Starmer resaltó que deben estar claras las consecuencias para Rusia por violar cualquier acuerdo de paz.
Y esto en conjunto establece una barrera a este intercambio de territorios como precio por garantías de seguridad. ¿Qué escriben hoy en general los medios occidentales? Reuters informa que líderes europeos presionan a Trump para pactar un alto al fuego antes de negociar. Trump afirmó que Estados Unidos apoyará a Europa en la seguridad de Ucrania. Pero el asistente del dictador Putin, Ushakov, declaró que no se ha discutido una cumbre trilateral entre Zelensky, Trump y Putin. Es decir, Moscú no confirma ni el formato ni la disposición. The Guardian dice que Trump negociará la protección de Ucrania y el intercambio de territorios, mientras Zelensky hablará sobre reunirse y las garantías en 10 días. Sky News escribe que Ucrania finalmente recibirá garantías de seguridad similares al artículo 5 de la Carta de la OTAN. Europa asume la mayor parte de la carga, los intercambios de territorios siguen siendo un tema pendiente de cancelación, no hay una decisión final sobre este asunto. En cuanto a la situación en la línea del frente, hay que entender que cualquier intercambio de territorios está legalmente limitado por la Constitución de Ucrania. Está claramente prohibida la transferencia de territorio soberano al agresor. Políticamente todo esto se basa en el principio de la Unión Europea. Las fronteras no se cambian por la fuerza. Operativamente todo esto depende de las zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la profundidad de la defensa. Nadie tiene la intención de entregar estas líneas de defensa que se han construido durante 11 años de guerra. Es decir, de hecho, los europeos dicen claramente que si Ucrania firma un acuerdo en el que simplemente debe entregar las regiones de Donetsk y Lugansk al dictador Putin, Ucrania tendrá una peor posición inicial para la siguiente etapa de la guerra. Ucrania construyó líneas defensivas por 11 años, ahora las pierde junto con terreno político. Y si no hay garantías claras, tampoco se sabe cómo defenderse. Y por eso los europeos presionan para que el alto al fuego sea el primer punto, y no como en la formulación de Trump, que propone un acuerdo inmediato sin alto al fuego. Esto se ve en las citas de Friedrich, Marx y Macron, quienes afirman que el alto al fuego es vital. También en la fórmula de Keir Starmer, quien afirma que deben establecerse consecuencias para Putin. La presión de Trump es evidente por varias de sus declaraciones recientes. Él declaró que hay que llegar a un acuerdo. Rusia es una potencia muy grande y Ucrania no lo es. Pero aquí es evidente el choque de dos enfoques, porque los europeos dicen que primero silencio en la línea del frente, luego garantías, sanciones sin intercambio de territorios. La posición de Trump es un acuerdo sin alto al fuego y con intercambio de territorios. Para Kiev, el único orden seguro, por supuesto, es el europeo. Y mi conclusión de las últimas 24 horas sería la siguiente. El intercambio de territorios fue puesto en agenda por el presidente de Estados Unidos y promovido por el Kremlin, pero está siendo bloqueado a nivel de decisiones. El derecho y la política de la Unión Europea y los compromisos públicos de seguridad, similares al artículo 5 de la Carta de la OTAN. Y lo tercero es, por supuesto, la lógica militar, que en absoluto indica que haya que entregarle algo a Putin. Intentar vender el intercambio de territorios como precio por la paz no es paz. Eso es una pausa para el rearme de la Federación Rusa. Por eso los europeos exigen un alto al fuego al menos para la próxima semana y garantías estrictas, sin ninguna restricción para el rearme de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso, como pueden entender, el intercambio de territorios sigue siendo un tema de discusión, no una cuestión resuelta, sino un tema de discusión. Los estadounidenses intentan imponer la idea de que habrá que hacer cambios, mientras que los europeos insisten en que eso no debe ser una condición para la paz. Por ahora dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.